Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en este capítulo 13. Hoy, de una manera especial, en nuestro curso bíblico queremos hablar un poco y referirnos, iniciar con el capítulo 13, versículo 14, que nos habla sobre una nota especial sobre la tribu de Leví que aparece aquí. Solo la tribu de Leví no le asignó una heredad. El Señor Dios de Israel es su heredad, como le había prometido. Eso es lo que tenemos en el versículo 14. ¿Qué significa esto para nosotros? Entonces el Señor, ¿verdad?, es el que les da esta orden. Los sacrificios del Señor es menos poético y teológico, pero quizás es mucho más realista. Es difícil conciliar lo que nosotros encontramos aquí directamente con respecto a lo que nos va diciendo. El Señor es entonces el que da. No le asignó, dice, no le asignó el Señor una heredad. Y esto encontramos 4 veces nosotros en los capítulos 13 y 14. En los capítulos 13 y 14 de este libro encontramos 4 veces esta repetición, leitmotiv, ¿verdad? No le asignó una heredad a la tribu de Leví. Esta idea volverá a reaparecer también después más adelante, en el 18:7 también, a excepción de la tercera. En los otros 4 se indica una contrapartida que les garantiza la supervivencia. Solamente en esa tercera no aparece cómo ellos sobrevivirán. Vamos a mirar un poco estos pasajes que son muy interesantes y que nos llaman la atención. El 14 ya habíamos leído, a la tribu de Leví, en cambio Moisés no le asignó
ninguna herencia. Las ofrendas hechas al Señor, el Dios de Israel, con su herencia como él mismo se había declarado. Él mismo es la herencia entonces. Eso en el 13:14. Luego, en el 13, también más adelante, encontramos en el versículo 33, pero Moisés, de nuevo, no asignó ninguna herencia a la tribu de Leví, porque el Señor, el Dios de Israel, es su herencia, como él mismo se lo había declarado, nos dice también aquí. Luego tenemos en el 14, 3a, porque a las otras 2 tribus y media Moisés ya le había asignado una herencia al otro lado del Jordán, pero a los levitas no les había dado ninguna herencia en medio de ellos. Luego, en el 4b vuelve a repetir enseguida nomás. Dice la de Efraín y la de Manasés, pero a los levitas no se les dio ningún territorio dentro del país, sino solamente algunas ciudades de residencia, con los correspondientes campos de pastoreo para su ganado y sus rebaños. Eso es lo que aparece, ¿verdad? Aquí. Luego esto se vuelve a repetir en el capítulo 18:7, vuelve a aparecer esta misma idea. Vamos a mirar un poco entonces en el capítulo 18, versículo 7, dice la siguiente: porque los levitas no tendrán, dice, ninguna parte en medio de ustedes, ya que el sacerdocio del Señor es su herencia. Y Gad, Rubén y la mitad de la tribu ya han recibido. Bueno, entonces continúo. Con respecto a los levitas, entonces aquí estamos nosotros hablando un poco y estamos mirando. La sección entonces de la tercera de las otras 4 se indica también la contrapartida, decíamos, es decir, porque la herencia es el mismo Señor. Es el Señor entonces el que les da esa parte. Su herencia es el Señor mismo. El Dios de Israel son su herencia, como él mismo se lo había declarado. Bueno, desde aquí entonces vamos a ir entendiendo cuál es la intención de nuestro autor sagrado. Los sacrificios del Señor, después el Señor mismo es la herencia para ellos, también las ciudades, el sacerdocio del Señor. En cualquier lectura que decidamos para 13, 14, el Señor o los sacrificios del Señor, es claro que los levitas viven del culto. Los levitas viven del culto, como reflejan las 2 siguientes expresiones, ¿verdad?, de los textos bíblicos. En el Deuteronomio 18, 1, 2 encontramos: los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel. Vivirán de los manjares ofrecidos a Yahvé y de su heredad. Esta tribu no tendrá herencia entre sus hermanos. Yahvé será su herencia como él lo ha dicho. Luego en Ezequiel 44, 28, 29, no tendrán heredad alguna. Yo seré su heredad. No les darán ustedes propiedad en Israel. Yo seré su propiedad particular. Ellos comerán la oblación, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de expiación. Todo lo que sea consagrado al anatema en Israel será para ellos. Entonces es interesante, ¿verdad?, cómo se está presentando siempre la situación de la tribu de Leví. Como le había prometido, dice el Señor. El sujeto de esta frase es sin duda siempre Dios. ¿Quién es el que había prometido? Dios. No es Moisés. ¿Cuándo se lo prometió? No puede referirse a Deuteronomio 18, 1, 2, porque ahí también aparece como una idea conocida, como Él lo ha dicho, ¿verdad? El único relato que justifica el privilegio, aunque no habla de una promesa divina, lo tenemos en Deuteronomio 10, 8, 9. Un paréntesis que interrumpe el discurso de Moisés y dice lo siguiente: los israelitas se dirigieron de pozos de Bene Yaacán a Moserá. Allí murió Aarón y allí lo enterraron. Eleazar lo sucedió en el sacerdocio.
De allí se dirigieron a Gudgoda y de Gudgoda a Yobatá, región de torrentes. En aquella ocasión el Señor apartó a la tribu de Leví para que llevara el arca de la alianza del Señor, estuviera a disposición del Señor para servirle y para que bendijera en su nombre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. El Hospital del Espíritu Santo de Roma es el más antiguo de Europa y encierra un tesoro, la biblioteca médica pública más antigua del mundo, conocida como Biblioteca Lancisiana. La fundó en 1711 Giovanni Maria Lancisi, el médico del Papa Inocencio XI. Contiene casi 19.000 libros y manuscritos, los más antiguos datan del siglo XIV. También 2 globos terráqueos del año 1600. Los problemas estructurales del edificio obligaron a cerrar la biblioteca durante más de una década, pero gracias a una amplia renovación financiada por el sistema de salud de la región del Lacio, las puertas de la Lancisiana volvieron a abrir al público. Este lugar nos recuerda cómo a lo largo de los siglos hemos construido tanto para brindar atención y asistencia a las personas. Es un lugar que nos cuenta la historia de la sanidad en Roma y también es un signo de su posible renacimiento. Debemos recordar que este hospital sigue activo y que tiene una sala de emergencias en funcionamiento en el corazón de Roma. La reapertura de la biblioteca se concreta mientras Roma combate la pandemia del coronavirus. Es un testimonio de cómo la ciudad ha superado crisis sanitarias a lo largo de la historia y de los avances que las sucedieron. Venimos de un camino muy largo que hoy se renueva a través de la campaña de vacunación. Este es un salto al pasado que nos lleva al futuro. Este es el mensaje que ofrece la Biblioteca Lancisiana. Las remodelaciones de la biblioteca incluyen la restauración de un fresco en el techo, así como la puesta a punto de una puerta secreta detrás de una estantería que permitía a los bibliotecarios cuidar a los pacientes de la habitación contigua. Quien entra aquí se queda asombrado. No se espera un lugar tan lleno de maravillas y recuerdos. Es una experiencia única. Al salir, los visitantes pueden leer el texto de la bula en la que el Papa Clemente XI elogia la fundación de la biblioteca y amenaza con graves sanciones espirituales a quien robe o dañe sus libros. Ahora su contenido volverá a estar disponible para que el público lo vea y para que pueda apreciar la rica historia científica y médica de Roma. La hermana Aguchita fue asesinada a balazos por Sendero Luminoso en 1990. Pertenecía a la Congregación del Buen Pastor, donde su recuerdo quedó impreso a fuego en el corazón de muchas religiosas. Ella construyó el reino de Dios en las cosas más sencillas, ¿no? Desde la cocina, desde la atención a las hermanas, desde su oración, desde ese calor humano que ella te regalaba, ¿no? La hermana Marlene ahora es la provincial en Perú, pero cuando conoció a Aguchita había empezado el noviciado. Coincidieron poco tiempo, pero nunca olvidó un pequeño gesto muy revelador. Era día de excursión, pero ella se quedó para esperarla, pues Sor Marlene tenía que hacer gestiones burocráticas. Y Aguchita estaba ahí tejiendo, ¿no? Sentadita, esperándome. Dijo, yo no fui al paseo porque sabía que tú ibas a regresar y mira, está la comidita caliente, siempre esperó con la comidita caliente. Se sentó conmigo y ella seguía tejiendo y preguntándome y haciéndome conversación hasta que yo termine de almorzar, ¿no? Entonces a mí eso marcó mi vida, ¿no? Digo, o sea, son cosas tan sencillas pero que llenan el alma, ¿no? Ante la llegada de Sendero Luminoso y el aumento de la violencia, la congregación de Aguchita reflexionó sobre si era prudente dejar las comunidades en las zonas más peligrosas. Decidieron quedarse y asumir el riesgo. Al final ocurrió lo peor. El 27 de septiembre de 1990, los terroristas llegaron al pueblo donde estaba Aguchita. Decidieron asesinar a unas pocas personas y ella estuvo entre las elegidas. Y de ahí los matan a todos. Ella intercede por ellos y cuando a ella la van a matar, tiene las manos juntas, quiere ponerse de rodillas, bueno, le tiemblan las manos, las piernas. El caso es que se cayó y la metieron 5 balazos.
cuando hicimos la autopsia para exhumar el cuerpo, y bueno, el médico forense, yo la verdad me quedé impresionado porque efectivamente, casi 30 años después, el forense sacó los 5 balazos que le habían dado, ¿no? La noticia de su muerte fue un mazazo para el resto de religiosas. Eran conscientes del riesgo que corrían, pero les sorprendió que mataran a la hermana más conciliadora de todas. Y realmente fue, ¿qué es eso? O sea, sentimientos encontrados, ¿no? ¿Qué pasó? Pero sí, es la mujer más tranquila, la hermana ni siquiera para decir quizás que se haya enfrentado o haya levantado la voz, o sea, no es, ¿no? Pues siempre fue una mujer de paz. La hermana Marlene dice que la muerte de Aguchita les obligó a preguntarse realmente si estaban dispuestas a seguir sus pasos. Dice que fue un periodo de grandes dudas, pero donde el ejemplo de Aguchita fue claro como la luz de un faro que ilumina el camino en momentos de oscuridad. En 2020, en plena pandemia, 4 hermanos sanitarios entregaron personalmente al Papa las cartas escritas por los pacientes de COVID-19 a los que cuidaban. Un año después han regresado a Roma, pero esta vez con algo más que cartas. Este año hemos podido traer algunos de los rostros que hay detrás de esas letras, los rostros de las personas que se curaron. El año pasado escribí una carta en la que expresaba mi deseo de conocer al Papa y hoy estoy aquí, un año después. Es el fruto de muchas oraciones. Ha sido muy emocionante estar aquí y ver al Papa. Acepté la invitación de venir aquí para poder cerrar esta etapa, para sentirme vivo y presente en esta tierra. He visto a varios papas a distancia, pero para mí el Papa Francisco es el mejor. Es muy cercano a la gente y esta experiencia me ha dado mucha alegría. Jean-Jacques tiene 70 años. Pasó 5 meses en el hospital durante la primera oleada de la pandemia que afectó tanto a ancianos como a jóvenes. Andrea consiguió darle al Papa un regalo que quería darle, un libro sobre su congregación, la Congregación de la Buena Muerte. Y el Papa lo ha mirado y le ha dicho: pero si tú no has tenido una buena muerte, yo te deseo una buena vida. La stretta di mano col Papa. Estrechar la mano del Papa, las palabras y la mirada que intercambiamos fue una experiencia única en la vida, fue inolvidable. Nos ha dado mucha vida. El año pasado ya renacimos, teníamos una nueva visión de la vida y hoy esa mirada se ha enriquecido aún más gracias al Papa. Sanitarios y pacientes recuperados se embarcaron en una peregrinación a pie de 5 días que concluyó con la audiencia general del Papa en Roma. A lo largo del camino se alojaron en conventos y monasterios y donaron a sus anfitriones pruebas de COVID de institutos de Suiza como Cardiocentro y EOC. El grupo quiere que su viaje sea una fuente de esperanza para quienes todavía padecen el COVID-19 y esperan repetir la peregrinación con todavía más personas el año que viene. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés
ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. En mi oscuridad te esperaré, sé que no tardarás. Solo tu palabra puede convertir mi llanto en felicidad. La confianza en ti me mantiene en pie, es fuerza en mi andar. Ya no temeré, tú estás aquí, tu presencia es real. Que los ángeles desciendan de lo alto, que cantemos tu grandeza y majestad, que se rompan las cadenas del pasado y a tu lado sea libre de verdad. Que mi vida se transforme en alabanza y resuene por toda la eternidad. Que me rinda a tus pies en reverencia, proclamando por siempre tu santidad. Recibe mi silencio, transfórmalo en adoración. Recibe hoy mis miedos, dame fe. Recibe mis anhelos, moldéalos con tu bondad. Recibe todo lo que te quiero dar. Recibe hoy mi llanto, transfórmalo en oración. Recibe mi vida, Señor. Que los ángeles desciendan de lo alto, que cantemos tu grandeza y majestad, que se rompan las cadenas
cantándote aleluya, mi rey, cantándote aleluya, mi rey, cantándote aleluya, mi rey, cantándote aleluya, mi rey, cantándote aleluya, mi rey. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Nosotros nos referimos a este capítulo 13, versículo 14, donde encontramos esta selección especial, ¿verdad?, de Leví. Y aquí nos dice que la tribu de Leví no recibirá, dice, ninguna heredad, porque su propia heredad es el Señor. En otros textos también decía, ¿verdad?, que la heredad de la tribu de Leví son los mismos sacrificios ofrecidos en el altar. Desde ahí tendrán que nutrirse. Ahora, si la promesa se refiere a los Ishe Adonai, es decir, a los hombres de Yahvé, habría que buscar la base en Levítico 21:6, donde se dice que son el alimento de su Dios, alimento de su Dios. Y a poco después que todos los descendientes de Aarón, incluso los que tienen defecto corporal, pueden comer el alimento de su Dios. Sobre este tipo de sacrificios ofrecidos al fuego, de donde les viene el nombre. La idea de que los levitas forman un grupo aparte, que no tienen heredad con ustedes, se encuentra también en Deuteronomio, capítulo 12:12, además de los textos indicados anteriormente. Entonces, esta idea que forman un grupo aparte los levitas. Y ahora, con respecto a la heredad para la tribu de Rubén, ¿cuál es esta heredad? Nosotros vamos a ver desde el capítulo 13, versículo 15 al 23. 15 al 23 nos va a hablar sobre esta heredad de la tribu de Rubén. Y nos dice lo siguiente. Moisés ya había dado una parte a los clanes de la tribu de los rubenitas. A ellos les tocó el territorio que sale de Aroer, a orillas del torrente Arnón, con la ciudad que está en medio del valle. Todo el altiplano en dirección a Medba, hasta llegar a Hezbón, y todas las ciudades del altiplano. Dibón, Pamot Baal, Bet Baal Meón, y Aksá, Kedemot, Mefaat, Kiriataim, Sibná, Seré. Luego tenemos entonces también en la montaña que da sobre el valle. Bet Peor, las pendientes del Pisgá, y Bet Ja y Esimot. Todas las ciudades del altiplano habían pertenecido a Sihón, el rey de los amorreos que reinaba en Hezbón, y al que Moisés había derrotado, lo mismo que a los príncipes de Madián, Evi, Requen, Zur, Hur y Reba, vasallos de Sihón, que habitaban en aquel país. Asimismo, los israelitas habían pasado al filo de la espada al adivino Balaam, hijo de Beor, junto con las otras víctimas. La ribera del Jordán servía de límite a los rubenitas. Esta fue la herencia asignada a los clanes de los rubenitas, las ciudades y sus poblados. Entonces, esto es lo que nos dice esta parte de
nuestro estudio, el capítulo 13, estamos desde el 15 hasta el 23. Es la heredad de la tribu de Rubén. Aquí primero nos pone que llega en el versículo 16 hasta Madaba. Medba nos dice, ¿verdad?, en nuestra Biblia, Madaba, hoy con este nombre conocido, ¿verdad? Esta corrección es imposible porque Madaba no constituye en ningún modo el límite de Mishor. Convierte Madaba en primer nombre de la lista de ciudades. Quiere decir que era una ciudad muy importante también, por eso es que aparece, ¿verdad?, en primer lugar, aquí aparece. Ahora, el reparto efectuado por Moisés en Transjordania ha sido mencionado de pasada, así rápidamente, en el capítulo 12, versículo 6, y con más detalle, pero globalmente, en el capítulo 13, del 8 al 12, ahora se trata con detenimiento, tribu por tribu. Sobre este reparto nos informan también los libros de los Números y del Deuteronomio. El Deuteronomio, en el capítulo 3, 12 y 17, trata globalmente a rubenitas y gaditas. Habla de territorios y no menciona ninguna ciudad, solamente de territorios, salvo la inevitable Aroer. Más interesante resulta también el libro de los Números, capítulo 32-37, donde aquí nosotros decimos que los rubenitas reconstruyeron Hezbón, Elalé, Kiriatín, Nebo, Baal, Maom, Sibma. Curiosamente, esta lista no coincide con la más abundante de Josué, capítulo 13, 17, 20, que luego vamos a ir estudiando también. Entonces, eso es lo que nos presenta con respecto a esta lista también. La heredad de los rubenitas se presentan de forma algo caótica, mezclando regiones, ciudades. Si nos atenemos al texto y olvidamos los conocimientos geográficos, entonces podemos nosotros distinguir. Uno, por ejemplo, la llanura. Entonces, Mishor, que se extiende entre Aroer y Madaba. Hezbón y sus ciudades de la llanura, que serían las 6 citadas ya anteriormente en el versículo 17b y 18. Las 3 ciudades en la montaña que da sobre el valle del Jordán. Eso lo tenemos en el versículo 19. Kiriataim, Sibma y Seret, Sahar, en las montañas, dicen las montañas justamente, ¿verdad? Entonces luego tenemos otras 3 ciudades cuya localización no se indica, es decir, no tenemos aquí la localización. Y luego en el 5 tenemos todas las ciudades de la llanura. Todo esto entonces está indicado aquí en este capítulo, ¿verdad?, de Josué. Al final se indica que todo lo anterior constituye el reino de Sihón y tras unas noticias imprevisibles, en este contexto se termina diciendo que la frontera occidental la constituía el Jordán. La triple mención de la llanura y el hecho de que unas veces se indique la localización de las ciudades y otras no, demuestra que el texto ha tenido una gran y larga historia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro tan interesante de la teología de Josué. La heredad de los rubenitas se presenta de forma algo caótica. Entonces, aquí tenemos entonces una mezcla de regiones y ciudades. Si nos atenemos al texto y olvidamos los conocimientos geográficos, entonces se puede distinguir, por una parte, la llanura, que se extiende desde Aroer y Mádaba, ¿verdad? Por otra parte, Hezbón y sus ciudades de la llanura, que serían las 6 que ya hemos visto, ¿verdad? Las 6. Otras 3 ciudades en la montaña, que también hemos visto. Otras 3 ciudades cuya localización no se indica. Y luego todas las ciudades de la llanura. Al final, nosotros decíamos que aquí nosotros estamos viendo cómo se indica que todo lo anterior constituye el reino de Sihón. Y tras unas noticias imprevisibles en este contexto, se termina diciendo que la frontera occidental la constituía el Jordán. La triple mención de la llanura y el hecho de que unas veces se indique la localización de las ciudades y otras no, demuestra que el texto ha tenido
como decíamos, una larga historia. Entonces, hay también algunos estudiosos, ¿verdad?, que nos dicen, bueno, aquí tenemos etapas en la formación del texto. Y ciertamente hay etapas, únicamente así podemos entender, porque si hablamos de glosas, es decir, de agregados, tendrá que haber aquí de alguna manera sobreposiciones, ¿verdad?, de ideas en tiempos diversos. Y según este autor, él dice, el primer estrato, el más antiguo, carece de relación con las tradiciones del libro de los números. Se limita simplemente a describir el territorio mediante la fórmula que aparece y luego también se limita a indicar las ciudades principales y nada más que eso. En el versículo 15 justamente decía, a la tribu de Rubén le asignó Moisés por clanes una heredad. En el 16, cuyo territorio era desde Aroer a la orilla del Armón y toda la llanura hasta Madaba. Luego el 17, Dibón, Bet-Baal, Maón. Luego el 18, Masá, Kedemot, Mefaat. El 19, y Kiriataim, Sibma y Seret, Sahar, en la montaña sobre el valle. Y luego de aquí del 19, fíjense, pasamos al versículo 22, que sería entonces lo original. Esta fue, con sus pueblos y alquerías, la heredad de los rubenitas, repartida por clanes. El resultado ofrece entonces una estructura bien quiástica, es decir, así como comienza, después también vuelve a terminar. Primero el territorio de la llanura y por otra parte termina con el territorio de la montaña. Y en el medio tenemos las ciudades de la llanura y también las ciudades de la montaña. Llanura, llanura y luego montaña, montaña. Esta sería una primera aproximación. Es interesante, ¿verdad? Los estudiosos como van mirando, mirá que ellos desgastan la vida, por todas partes van mirando los textos, van comparando las diferencias, etc. Hay una segunda posición, el estrato siguiente se limita a añadir una serie de indicaciones topográficas, de acuerdo con las tradiciones de Sihón y de Balaam, la ciudad en medio del valle, Hezbón y todas sus ciudades, Bamot Baal y la cadena Bet Peor, Ashdod, Fasga y Bet Jesimot, que provocó la referencia al Jordán como frontera. Y una tercera posición es el estrato más reciente. Lo constituyen los versículos 21 y 22. Resumen todo el pasaje del capítulo 21 del libro de los Números, en los versículos 10, 31 hasta el 11, con dos frases que hacen referencia a el libro de los Números, capítulo 21, 24 y 31, 8. Bueno, entonces aquí están algunas de estas ciudades. Por ejemplo, Hezbón, que tantas veces hemos escuchado nombrar, no formaba parte de la lista originaria de las ciudades rubenitas. Hezbón no formaba parte, por lo menos de la lista originaria. En 26a aparece como el punto más al sur de Gad. Bueno, Bamot Baal es otra de las ciudades que aparece, se llama Bamot y es posible que sea la Bet Bamot de la estela de Mesha, ¿verdad? Que tenemos uno de los últimos lugares a los que llegaron los israelitas antes de alcanzar los campos de Moab. En el libro de los Números 22, 41, sugiere que no estaba muy lejos de Kiriat Husot. Es probable que se trate de Jirbet el Keikiyeh, al sur de Gebel, en Neba. En cualquier caso, una de las alturas próximas al Fasga y el monte Nebo. Esas son las ubicaciones, ¿verdad? Y luego la otra ciudad, Bet Baal Maón. En la inscripción de Mesha también aparece. Es probable que se trate de Maín,
7 kilómetros al sur de Madaba. Y desde aquí, aunque falta confirmación arqueológica, el rey Mesha dice que la reconstruyó. Mencionada también en los oráculos contra Moab, es decir, esta Bet Baal Maón aparece. Luego está también la ciudad Yassá, aparece en Isaías también, en el capítulo 15:4. También está escrita en la famosa estela de Mesha, ¿verdad?, en la línea 20. Se le llama entonces Yashá o Yassá. A ella se dirige el rey Sihón para luchar con los israelitas procedentes de Egipto y allí es derrotado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense, con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual. Y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad
al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos leyendo y estamos reflexionando el libro de Josué en la parte de la teología. Nosotros decimos que justamente se refiere, ¿verdad?, el rey de Sihón que va para luchar con los israelitas procedentes de Egipto y allí es derrotado. Según la estela de Mesha, es una de las 2 ciudades fortificadas por los israelitas, reconquistada por Mesha y añadida al territorio de Dibón. La localización es muy discutida. Algún autor bíblico en su artículo del ABD cita 5 propuestas. 5 propuestas para esta ciudad. Khirbet et-Lib, más de 10 kilómetros al norte del Dibón. Por otra parte está Khirbet Iskander, unos 6 kilómetros al norte de Dibón también. Luego tenemos la tercera posibilidad, Khirbet Remeil, un fuerte de la época de hierro, en una colina bien aislada. Ahí entonces podría estar situada. Unos 5 kilómetros al noreste de Iskander. Luego la cuarta posibilidad es Khirbet Medeiniye, unos 2,5 kilómetros al noreste de Hiper Remeil. Y la quinta es Khirbet Medeinei. Luego en la quinta decíamos Khirbet Kureyetz Aleyan, unos 8 kilómetros al noreste de Dibón. En el número 6 tenemos Halul, a unos 5 kilómetros al este de Madaba. Entre todas ellas se inclina por Khirbet Medeiniye, que es también la teoría de este famoso Fritsch. En cambio, Mitman, tras una detenida discusión del tema, concluye que solo Khirbet Remeil reúne las características estratégicas que abren o que caben atribuirle a Yahvé de acuerdo con la estela de Mesha. Eso es lo que nosotros encontramos también desde un estudio arqueológico, que no es simplemente, ¿verdad?, suposiciones. Muy bien. Aquí entonces entramos en otro de los nombres de las ciudades, Kedemot. ¿Quién es Kedemot aquí? Los mensajeros israelitas fueron enviados desde el desierto de Kedemot al rey de Sihón, solicitando sin éxito el paso por su territorio. Localización discutida, se han propuesto primero las ruinas de Qasar, a unos 10 kilómetros al este de Hirmet, lo que nosotros estamos estudiando aquí. Y luego la otra ciudad que también aparece en esta lista es Mefaat. El nombre sobreviene de Khirbet Nefaat, 9 kilómetros al sur de Manán. Por eso, allí habría que buscarla en esta parte. Se han propuesto Tel Hawa y Unun el Rash. Esto es lo que nosotros encontramos desde el versículo 18, que nos habla de estos reinos, de estos lugares, la geografía entonces de estos lugares. Entonces dice,
Yapsá, Kedemosh, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Seret Hazahar, en la montaña que da sobre el valle. Luego tenemos en el versículo 19, los 3 pueblos siguientes se localizan en la montaña del valle, es decir, en la zona montañosa que se yergue sobre el valle del Jordán. Kiriataim, reconstruida por el rey Mesha, la mencionan los oráculos contra Moab. Localización incierta sobre muchos. Se inclinan por Girbet cuando nosotros vemos, ¿verdad? Lo que se ha propuesto para entender, saber, desde la arqueología, del estudio, entonces, Cureyé, kilómetro 10 kilómetros al oeste, sur-oeste de Madaba, Mitman, ¿verdad? Entonces, que aparecen aquí en esta lista. Ahora la otra ciudad que aparece también es la de Sibma, lugar también incierto, es decir, bastante difícil y complicado, ¿verdad?, ubicarlo. El gran autor Noth propuso Irbet Karn el-Kush, unos 5 kilómetros al oeste, suroeste de Hezbón. Otro autor, Simons, lo considera posible, pero Wurtz y Carlyle le proponen en contra a causa de la ausencia de restos arqueológicos de la Edad del Hierro. La altura de esta El Carmillé, que quiere decir la viña, El Carmillé, al noreste del Hezbón, puede guardar también el recuerdo de la viña de que aparece aquí, ¿verdad?, en esta línea que es muy interesante, de la viña de Sibma. En cuanto a estos textos proféticos, implican siempre una localización cercana a Hezbón. Jerónimo hace también una referencia a este lugar como un suburbio, ¿verdad?, de Hezbón. San Jerónimo, imagínense. Inter Hezbón Esabama Vix Quingenti Passus Sum. De acuerdo a esto, Mitman cree que el único sitio donde es posible es Hervet Uyum, Misa, aunque la mayoría identifican este sitio con Bet Peor. Bueno, queridos amigos, así entonces estamos viendo todas estas ciudades, estas localizaciones. Estamos diciendo tal vez un poco pesadito todos estos capítulos porque nos están indicando más bien la cuestión fronteriza. Pero en el fondo, el autor sagrado no es simplemente que quiere indicar el lugar así puntual, porque se dan cuenta que lo apunta y lo dice de una forma muy general, sino que detrás de esto está que el autor sagrado quiere indicar que verdaderamente con la fuerza de Dios se puede conseguir todo y sobre todo lo que Dios había prometido, el conquistar la tierra, el conquistarse a sí mismo. Entonces sería lo que está en el trasfondo de esta enseñanza pedagógica de la Sagrada Escritura. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.